¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Fíjate la diferencia entre los rusos con europeos y gringos. Hay una diferencia sustancial en el tratamiento del tema Venezuela. Hay un respeto primero. Hay un protocolo. No hay injerencia. No se inmiscuyen en nuestros asuntos. La Cancillería rusa, a través de su portavoz, María Zaharova, ha hablado y prácticamente le ha dado un empujón y un regaño a los gringos y a los europeos. Le ha dicho técnicamente, oye, respeta a los venezolanos, no estés generando que si informes, que si yo te voy a validar, que si yo soy el más grande y vengo acá para decir si sí o si no. Respeta. María Zaharova, lo primero que dijo fue felicitar a Venezuela. Esa es la primera cortesía, vamos a decirlo así. Cóntrale, no nos va a felicitar después de tener 5 años de disputa y de pela durísima. Hemos llegado a la ruta electoral, que es muy importante. Además, los rusos forman parte de la mesa de negociación de México, que eso está todavía en veremos. La segunda puntualización que hizo Zaharova tuvo que ver con el sistema electoral de Venezuela, que evidencia una madurez en el proceso político, dijeron los rusos. Ahora, aquí viene la puya, aquí viene la cachetada, el empujón que le da a estos países imperialistas, colonialistas, que nos quieren pisotear. Le dicen los rusos, y abro comillas, vemos en esto un deseo políticamente motivado de provocar artificialmente la desestabilización de la situación en Venezuela y repetimos, estoy leyendo a los rusos, y repetimos, solo el pueblo venezolano, como titular de la soberanía, tiene derecho a determinar el camino de su propio desarrollo, dijo Zaharova. Y ahí le dijo a rusos y al país de las hamburguesas que varios países sin ninguna prueba intentan cuestionar la legitimidad de las elecciones venezolanas. Ahora, fíjate lo siguiente. Nosotros hicimos unas elecciones y todo salió bien. Perfectible, cómo no, como cualquier otro acto político. Pero días antes, el país del norte ya estaba descalificando las elecciones sin haberse realizado. Días antes dijeron que eran fraudulentas. ¿Por qué? Porque necesitaban colocar ese titular en el expediente, porque es el que van a utilizar el expediente, lo van a ir engordando para próximas actuaciones con el interinato, con Colombia, con España, con los europeos. Toda la misma dinámica que ya hemos visto durante estos últimos 4 años de ataque, de asedio, de irrespeto al pueblo venezolano. Y por otro lado, vino una delegación de 136 diputados, eurodiputados, a decirnos cómo hacer las cosas, a decirnos cómo debemos perfeccionar nuestro sistema electoral, a decirnos que vienen a tomar nota. Imagínense ustedes, todo eso nosotros, como dice el gobierno de Venezuela en momentos, hemos tenido que tragar grueso. Y yo pregunto a todos ustedes que nos siguen en nuestro canal, ¿vamos a seguir tragando grueso a partir del año 2022 o nos vamos a enseriar en la economía? ¿Vamos a seguir parándole pelotas a gringos y a europeos? Ese es un asunto que debemos definir políticamente, porque ya aquí todos los días lo que tenemos que estar hablando es de economía, de cómo generar riquezas, de cómo hacer más transparente los procesos internos, de cómo evitar los engorrosos trámites, de cómo emprender, de cómo mejorar los servicios de atención ciudadana, de cómo mejorar los salarios, de cómo mejorar la educación, de cómo inyectar más capital al área científica, de cómo hacer polos de desarrollo, polos turísticos, de cómo modernizar la economía, de cómo bajar la presión inflacionaria,
de cómo seguir atrayendo inversiones extranjeras, de cómo mejorar la inseguridad en el país, los alumbrados, el ornato, las vías, la infraestructura, de cómo reducir la burocracia, de cómo ser más eficiente cada día como país, de cómo atacar la corrupción con fuerza. Esos son los temas que deben provocar reacción, petición, esfuerzo en los próximos 20 años en Venezuela. Y no centrarnos solo, dedicar el 80, el 90% de nuestros esfuerzos a contestarles a Duque, a los gringos, a los europeos todos los días, estar en esa metiendo cizaña, contestando medias verdades, contestando infamia, porque estamos descuidando cosas que necesita nuestra gente, servicios públicos de calidad, evitar el sabotaje permanente en los servicios públicos, meterle con todo a toda esa gente que vive de las mafias, de los materiales estratégicos que se lo llevan a Curazao, a las islas del Caribe, a Europa, de cómo han desvalijado el país. Son situaciones prácticas que tenemos que apuntalar y dedicar ese 10 o 20% a la diplomacia, a atraer nuevos países, a bajar la controversia y a fortalecer nuestro sistema de seguridad, nuestro sistema judicial. Es urgente, porque si no vamos a seguir perdiendo esfuerzo, tiempo, dedicación en gringos y en europeos. Y vuelvo a repetirles, amigos míos, y les hago esta pregunta. ¿Ustedes creen que los gringos y los europeos quieren bien para Venezuela? ¿Nos van a regresar los más de 300.000 millones que hemos perdido en estos últimos 4 años con la operación Guaidó? Aquellos que lo piensen, bueno, los felicito por ser tan ilusos. Dejamos el video hasta aquí y mándame tus puntos de vista y orientaciones al respecto. Muchas gracias y será hasta la próxima.